realizar un debate sobre lo que es patrimonio familiar y afectación familiar. Estamos reunidos, mi compañero Javier Salgado, mi compañera Adriana Mendoza y quien les habla, Luis Bastidas. Iniciando, voy a dar el concepto de lo que es el patrimonio de familia. El patrimonio de familia es una institución jurídica de carácter protector y social, mediante la cual determinamos bienes generalmente una vivienda, se afectan de manera permanente para garantizar el bienestar y la estabilidad económica de una familia, quedando excluidos de embargo, secuestro y enajenación, salvo en casos expresamente previstos por la ley. Podemos decir a una sentencia del 2010 de la Corte Constitucional, donde se analizan dos figuras jurídicas de protección de la vivienda familiar en Colombia: el patrimonio de familia y la afectación familiar, de la cual van a hablar mis compañeros. Jair, afectación familiar. Hola compañeras, bueno, haciendo ahí también mi pequeña introducción, pues quiero decir que tanto el patrimonio de familia como la afectación a vivienda familiar buscan como tal prevenir dos riesgos. Uno, de que la otra parte como tal pueda vender o enajenar como tal el inmueble sin previo aviso de la otra parte. Y segundo, pues si la otra parte tiene obligaciones, deudas, estos acreedores no puedan perseguir ese bien inmueble. Lorenei. ¿Qué? Bueno, complementando el concepto de afectación familiar, podemos decir que es una limitación al dominio que va a impedir que uno de los cónyuges o compañero permanente disponga libremente de este inmueble, o sea, sí, ya sea venderlo o hipotecarlo, en cualquiera de esas dos opciones, sin el consentimiento del otro. Bien. Bueno, el fundamento legal del patrimonio de familia está regulado principalmente por la Ley 70 de 1931, en la norma base que crea el patrimonio de familia inembargable en Colombia. La posibilidad de construir patrimonio de familia sobre bienes inmuebles, su carácter inalienable e inembargable y la finalidad de protección de la familia. Otra ley que protege el patrimonio de familia es la Ley 495 de 1999, introduce modificaciones importantes, especialmente lo que permite constituir patrimonio de familia para proteger la vivienda única familiar, elimina algunas limitaciones respecto al valor del bien y agiliza los trámites para su constitución. Eh, mm, en cuanto a la afectación familiar, en el fundamento legal. Bueno, está la ley 258 de 1996, la cual es la ley que se creó exactamente para el tema de la afectación familiar y está ahí toda su regulación legal. Bueno, entonces acá resumiendo, entonces patrimonio de familia, la ley 70 de 1931 y afectación a vivienda familiar, la ley 258 de 1996. Y pues acá vamos a empezar como tal a hacer un paralelo de las diferencias. Entonces voy a arrancar yo con una y siguen mis compañeras. Entonces, una de las diferencias es que en patrimonio de familia el inmueble máximo puede tener un valor de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cambio, en la afectación a vivienda familiar no se establece ningún valor mínimo No tiene o límite. máximo. Perfecto. Otra es que la constitución en el patrimonio de familia es voluntaria, requiere trámite judicial o notarial. Y la afectación de vivienda familiar automática al adquirir vivienda por cónyuges o compañeros permanentes. Lo Bueno, leí en la cooperación. otra diferencia que podemos mencionar es que para el tema de patrimonio familiar debe existir al menos un menor de edad dentro de la familia y si no hay menores no se puede constituir y la afectación familiar solo se requiere si la vivienda sea adquirida dentro del matrimonio o una unión marital de hecho. Bueno, Perfecto. en el patrimonio de familia, para poder que se constituya, hay que tener en cuenta que no puede haber como tal un inmueble que esté en hipoteca, prenda, censo o que se encuentre embargado. Y en la afectación a vivienda familiar, el inmueble puede estar previamente hipotecado y se puede como tal afectar a vivienda familiar.
Una finalidad, bueno, digamos que la finalidad principal del patrimonio de familia es evitar que el bien destinado a la familia sea ejecutado por deudas. Y la afectación familiar es garantizar que la vivienda no pueda ser dispuesta unilateralmente, preservando la estabilidad del hogar. Bueno, ahora tocando un poco de las semejanzas entre afectación familiar y patrimonio familiar, podemos decir que una de las semejanzas es que ambas buscan resguardar que un bien inmueble sirva de residencia familiar, asegurándose de que la familia tenga un lugar fijo donde vivir. No sé si mis compañeros van a exponer otra. Bueno, en el patrimonio de familia realmente lo que busca salvaguardar más que el cónyuge es los hijos menores de edad. En la afectación a vivienda familiar, lo que se busca es proteger ese inmueble, garantizando como tal que tenga derecho la otra parte, ya que pues en el momento de escriturar y registrar instrumentos públicos solo va a registrar una sola persona. Entonces, con esto se garantiza de que pues la persona que registra con ese inmueble no lo vaya a vender o a enajenar sin previo aviso y haya un consentimiento de ambas partes. Y ya si lo van a vender, pues es muy sencillo, ya que directamente lo pueden hacer por medio de una escritura pública. Bueno, el alcance social dice que es restrictivo, excluye las viviendas de mayor valor. Y en la afectación familiar es amplio y universal, protege cualquier vivienda familiar. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia 317 del 2010 reconoció que el patrimonio de familia sigue siendo válido, pero su alcance es más limitado y puede dejar desprotegidas a familias con viviendas de mayor valor. A diferencia de la afectación a vivienda familiar que se aplica automáticamente y sin límite de valor. El patrimonio de familia requiere trámite y tiene restricciones. Sin embargo, sigue siendo una herramienta útil para familias con inmuebles de menor valor que desean brindar su vivienda frente a embargos. Bueno, un ejemplo que podemos mencionar en el tema de patrimonio de familia, cuando una familia quiere quitarle esta ay, no recuerdo el nombre ahora exacto, pero dentro de Levantarle el esa certificado de anotación, libertad ¿cierto? y tradición, cuando quieren levantar esa La- anotación que tiene, para poder levantarla debe de tener un permiso del bienestar familiar. ¿Y por qué? Porque el bienestar siempre va a salvaguardar el bienestar de los niños, que estos tengan un techo. Entonces, para poder levantar esa anotación, deben de presentar los documentos de que ese dinero lo van a usar para compra de otra vivienda o abonar ese capital, o sea, ese dinero que van a recaudar por la venta a otro inmueble que ya la familia tenga y así tener a los niños protegidos y colocar esa nueva anotación al nuevo bien que va a ser parte del patrimonio de familia. Bueno, en el patrimonio de familia es importante resaltar que se puede hacer tanto de manera voluntaria como de manera obligatoria. Entonces, de manera voluntaria es cuando pues van las partes y hacen ese respectivo proceso. Y de manera obligatoria es cuando se adquiere la vivienda por medio de subsidios que proporciona el Estado. Entonces, de esa forma quedaría afectado obligatoriamente. Bueno, entonces ahí, compañeros, eligiendo una de las dos para mi concepto, para Nuri Bastidas, y mi recomendación a tercero, yo recomendaría que hicieran afectación familiar. Uno, está bien que queremos proteger a nuestros hijos, ¿cierto? De que no queden sin su vivienda a futuro. Dos, a futuro es un problema que mucha gente quiere cambiarse, quiere mejorar o tiene algún problema y no se quiere ir de viaje o quiere cambiar de país o lo que sea y tiene que hacer muchos trámites engorrosos para levantar el patrimonio de familia. Y adicional, el patrimonio familia tiene muchas restricciones, por lo que escucho a mi compañera Loreney, y eso, sí, salvaguarda a la familia, pero para mi concepto, la afectación familiar sería mejor, mejor, y yo la recomendaría porque adicional protege bienes de un valor mucho mayor. Para ustedes, ¿cuál Bueno, sería mejor? Bueno, yo me quedo con el patrimonio de familia, porque considero que sí es importante salvaguardar el bien de los menores. O sea,
asegurarles que tengan un techo, pensando en el bienestar de los hijos y no tanto en el tema del trámite, o sea, argumentando mi posición, el trámite Claro. que generaría al quitar la anotación del certificado de libertad y tradición sobre el bien. Entonces, me quedo con el patrimonio de familia. Bueno, ¿Tú yo me qué dices, Jaime? sumo también al patrimonio de familia, pensando más que garantizar como tal el patrimonio de la otra parte, es garantizar como tal ese patrimonio para esos hijos menores de edad, ya que como lo dice mi compañera, digamos que hasta que ellos estén menores de edad no se podría como tal proceder como tal a vender ese inmueble, a diferencia de la afectación a vivienda familiar, de que simplemente es de que las partes se pongan de acuerdo y lo hacen por medio de escritura pública o si se divorcian o algo, pues ya es más fácil como tal hacer ese levantamiento y vender, ya que pues en patrimonio familiar así se separen, de igual como los niños van a seguir siendo menores de edad, no lo van a poder hacer y van a garantizar como tal que esa propiedad perdure en el tiempo, al menos hasta que digamos que estos menores de edad pues tengan la capacidad de pensar, razonar y de pronto comprender qué podrían hacer también con esa propiedad. Bueno, bueno, yo, como dicen, 2 contra 1, está bien, pero sigo en mi posición respecto a la afectación familiar. Y quiero que, pues, en mi apreciación y les digo sentidamente, hay muchas normas jurídicas y reales que, como dice Lorena, se tienen que llegar a hacer para poder hacer este levantamiento de patrimonio. Y de pronto en ustedes dos conozco que salvaguarden la figura y en muchas personas lo he escuchado, pero vender una vivienda con patrimonio de familia tampoco es difícil. Así los hijos estén menores de edad, cumplen con la normatividad que se tiene que cumplir, hay abogados que hacen el trámite y se ciñen a la norma, entonces no creo que nadie llegue a 20 años con la casita en el barrio sur donde la compró de 42 metros cuadrados y no pueda subir a una de 80 metros cuadrados cuando la situación mejora. Como dice Lorenei, es bueno como pasar de uno a otro, pero pues en nuestro país y en muchas familias no sucede. Entonces, por eso sigo como en muchas partes el arraigo de quedarme con esa figura. Bueno, acá es importante tener en cuenta que no hay una que sea más buena o mejor que la otra. Ambas buscan como tal proteger la vivienda familiar y como lo decíamos al inicio, busca protegerla como tal de embargos, de futuros embargos que se puedan tener, de futuros acreedores que pueda tener alguna de las partes. Y pues muy importante tener en cuenta que en ambos escenarios, en ambos casos, hay unas excepciones donde sí puede ser embargable y es en esos escenarios cuando dicha entidad financiera me prestó para adquirir ese inmueble. Si yo no estoy al día y todo eso, podría como tal esta entidad empezar a perseguir como tal ese bien. Perfecto. Entonces, en Bueno, conclusión, Lorenei, ¿tú qué dices? Ya finalizando, en ya creo que ha sido, no, ha que sido ambas, muy ambas son herramientas legales importantes que conozcamos su concepto, en qué casos aplica, en qué casos no aplican, quiénes son los beneficiados directamente. Y eso fue lo que tratamos de hacer con esta actividad, o sea, colocar sus semejanzas, conocer sus diferencias, ver el punto de vista de cada quien sobre con cuál se sentía más identificado o cuál postura no, sino cuál de los dos métodos sentían que podían proteger más. En el caso de Nuria, ella protege más el tema de que la persona pueda vender o no el bien. Nosotros sentimos que no. Intentamos hacerlo más por el tema de la familia, que es como el tema del derecho, lo que estamos intentando salvaguardar en este caso, pero cada postura es respetable. Entonces, esperamos haber cumplido con los objetivos de la actividad y que la información haya sido clara. perfecto, compañeros. Muchas gracias. Al profesor, muchas gracias por dejar estas actividades tan importantes, digamos, que nos hace buscar y nos hace reflexionar sobre varios temas que en nuestra vida nos llevan llegan a ser muy importantes. Muchas gracias, compañeros.
Muchas Chao, gracias. compañeras, muchas gracias. Buen trabajo. Bueno, ahora